Hola amigos y amigas de YouTube. Pues continuando con la serie Desmontando mitos, continuamos hoy con la segunda parte de la otra Cuba que se titula Los intelectuales y la disidencia. Aquí podrán comprobar y podrán ver que aquí no hay nada nuevo, es decir, lo que está sucediendo en Cuba hoy no es más que lo que viene sucediendo hace años, pero que ha estado solapado por la dictadura, ha estado calladito y no permiten o no han permitido que los medios de difusión masiva se hagan eco de las atrocidades que se han hecho en Cuba. Y para eso estamos nosotros, para difundir la verdad y para tumbar todos los mitos y los castillos de naipes que las izquierdas en Latinoamérica y en especial en Cuba, que ha sido la mayor fomentadora de tales barbaridades, queden al descubierto y sean desveladas sus vergüenzas, porque no tienen nada de bueno, nada de heroico y nada de positivo para el ser humano. Así que es bueno que sepan bien qué votan cuando votan a una izquierda, que sepan bien qué están apoyando cuando apoyan a la izquierda. Así que nada, chicos, no les entretengo más. Les dejo con el video, acompáñenme, no olviden darme un like, compartir, que es importante para que la gente conozca estas verdades. Así que nada, amigos, nos vemos en el próximo video. Chao. La Cuba que yo conocí, la Cuba de mi infancia y todo eso, a nosotros, por lo menos a mí, nos enseñaban que había gente decente y gente que no lo era. Y la riqueza no tenía nada que ver con la decencia. Un día luchamos por la libertad, por obtener la libertad, y a nombre de esa libertad perdimos más la libertad todavía. ¿Con qué íbamos a cortar caña? Con el pensamiento es muy difícil cortar caña. Estamos defendiendo los mismos valores que defendimos en aquellos tiempos en la sierra y antes en la calle y antes en la escuela. Yo creo que la historia es un libro que se titula Historia. Y es un libro más. La historia reciente de Cuba comienza el 1 de enero de 1959 al triunfo del poder revolucionario. ¿Por qué esa revolución de libertad con pan, pan sin terror, se desvió de sus orígenes? El 1 de enero de 1959, a las 2:45 de la mañana, yo sentí sobrevolar en mi casa unos aviones que hacían gran estruendo. Y unos minutos más tarde sonó el teléfono y era el director de la revista Bohemia, que me dio un grito que me dijo: Batista se fue. Rápidamente me vestí, salí hacia la revista Bohemia, crucé toda la ciudad dormía sin estar percatada de lo que estaba ocurriendo. Recuerdo que el sucesor de Batista estaba convocando a los medios de comunicación para una reunión. Al llegar allí, y el director de Bohemia me dijo: mira, el poder en este momento está en la Sierra Maestra. Hay que salir hacia allá, hacia buscar la primera entrevista con Fidel Castro. Fidel Castro estaba un poco lejos, traté de hacer contacto con él, pero no lo encontré. Y como habíamos pensado antes, dimos una serie de disposiciones. La declaración de huelga general, que las milicias tomaran las ciudades, que el ejército rebelde avanzara, que no se hiciera justicia por las manos. Un poco más tarde llegó Fidel y avanzamos sobre Santiago de Cuba. Y yo recuerdo que esa noche, llegando a Santiago, mi primera conversación con Colombia, sentí una estación que decía: aquí Colombia rebelde, y de pronto salía la voz del coronel Balquín. Yo estaba en prisión de Isla de Pino, durmiendo, porque nos enteramos de la huida de Batista, la caída del régimen, como a las 9 de la mañana, porque pasó un preso común y nos gritó: se fue Batista. Nosotros le mandamos a decir a Fidel Castro de que nosotros éramos parte de la revolución triunfante. Y lo era. Porque habíamos estado 3 años en prisión por combatir el régimen. Nosotros no estábamos frente a la revolución, estábamos con la revolución. Nosotros venimos de prisión, 3 años en prisión, sin conocer en realidad lo que está pasando fuera. Pero cuando yo llego al Estado Mayor me encuentro con que en realidad el ejército acéfalo se ha entregado, se ha pasado a la revolución. Rego entregó Oriente, Padrón Pérez entregó Bayamo. Quiere decir que cuando yo llego a Colombia ya era tarde para salvar a Cuba, yo diría. ¡Viva Fidel Castro! Nuestra
misión fue ir primero al Canal 2 y hablar por el Canal 2 a nombre del movimiento oficialmente, apelando a la razón de la ciudadanía, porque sabíamos que podía estar abocada a Cuba durante unos días al caos y la anarquía, y que eso costara hasta miles de vidas. De ahí pues nos trasladamos a CMQ, donde ya estaba Vicente Báez, y pusimos todas las plantas en cadena de radio y televisión. Y el comité central del 26 radicaba en la CMQ, y los periódicos, intervinieron todos los periódicos. Revolución salió en alerta con la primera edición el 1 de enero. A partir de esa fecha pues se controlaron todas las noticias, se dio la orden de huelga general, y a su vez las pocas milicias que había controlaron específicamente los lugares donde estábamos reunidos. Teníamos presiones tremendas, en primera para que se acabara la huelga general por la cantidad de conflictos que eso estaba creando en cuanto al abastecimiento de alimentos para la población. Y sin embargo veíamos que Fidel avanzaba lentamente desde Oriente hasta Occidente, porque estaba creando un ejército espectacular para que cuando llegara a La Habana pareciera que fuera aquella una toma de La Habana, con gente que se iba incorporando en cada lugar en que paraba. Llegué a La Habana a las 12 de la noche, porque no era posible, bueno, y había toda la algarabía del pueblo. Eso fue lo que yo recuerdo de ese día, ¿verdad? Cuando llegamos allí, pues yo diría que fue el momento de más emoción que yo he sentido en mi vida. Cuando Fidel Castro llegó a La Habana, todas las instituciones estaban podridas. Es decir, todas las instituciones estaban realmente en crisis. ¿Dónde está su gran traición a Cuba? Que pudo haber echado a un lado de una patada una institución para haber creado otra. Él le dio la patada a las instituciones que estaban carcomidas, deterioradas de la República, y creó las instituciones de un régimen totalitario. Esa es la gran traición que él comete con Cuba. Yo creo que el 1 de enero explica una sola cosa: la rebelión del pueblo cubano contra una dictadura. Y eso explica el por qué todos los factores cubanos, los obreros, los campesinos, el ejército el 26 de julio, los estudiantes, el directorio, la pequeña burguesía, la gran burguesía, la iglesia, todo el mundo está contra Batista. Y si Fidel Castro toma el poder, es porque en este momento simboliza para todos los cubanos la idea civil, la idea revolucionaria y la idea nacionalista, que más tarde traiciona. ¡Viva Cuba libre! Empieza la fiesta de la libertad. Se aprueban nuevas leyes que rebajan alquileres, teléfonos, electricidad. Fidel Castro nombra al magistrado Manuel Urrutia presidente de la República y promete elecciones generales en el término de un año. Es la revolución de libertad con pan, pan sin terror. Pero surgen también los primeros excesos. Los juicios públicos contra los criminales de guerra se convierten en un penoso espectáculo de abuso del poder revolucionario. Aquel circo romano convirtió a un criminal en inocente y a los inocentes en culpables. Las críticas al gobierno revolucionario aumentan y Castro, en un intento por aplacarlas, acepta la invitación de los editores de periódicos de Estados Unidos. Allí promete que acabará con los fusilamientos y afirma que su gobierno no es comunista. I know you are worried. First of all, we are communists. And of course, I have said very clear that we are not communists. Very clear. A su regreso a La Habana, firma la ley de reforma agraria que liquida el latifundio. El campesino se convierte en héroe popular. Y durante algún tiempo los acontecimientos positivos y negativos se mezclan arbitrariamente. Quiero que sepan que la revolución será una revolución democrática. Fidel Castro acusa al nuevo presidente Urrutia de traidor y lo destituye sin pruebas. Y cuando el comandante Huber Matos advierte a Castro de la infiltración comunista en el ejército, es acusado también de traidor y condenado a 20 años de prisión. Todos teníamos
las mismas dudas que Hugo el Mato, y Fidel entonces se dirige a mí y me dice que si yo creía que Hugo el Mato era traidor. Le dije que no. Me dice que entonces yo pensaba que él era un mentiroso. Mi responsabilidad no la podía delegar en nadie y yo sabía que Hugo el Mato no era traidor. El segundo jefe de la revolución, Camilo Cienfuegos, desaparece misteriosamente después de haber sido enviado a arrestar a Hugo Matos. Y Castro niega nuevamente las acusaciones de ser comunista. Y toda esa campaña de comunista al gobierno revolucionario, campaña falsa, campaña canallesca, que ni nos preocupa ni nos asusta. El pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. Pero se nacionalizan fábricas, bancos, tierras. Es el fin de la propiedad privada y la libre empresa. Se crean los comités de defensa. Comienza el estalinismo cultural y la militarización masiva. Mikoyan llega a La Habana y firma pactos comerciales, militares y políticos. Nikita Khrushchev afirma: no sé si Fidel es comunista, pero yo soy fidelista. Se van los barcos americanos y llegan los rusos. Y las tensiones entre Washington y La Habana se agudizan. David Salvador, principal líder obrero de la revolución, es encarcelado. Y se nacionalizan periódicos, la radio y la televisión. Se organizan entierros simbólicos que terminan con la libertad de prensa. Cuando nos dimos cuenta de que no iba a ser un gobierno convencional ni iba a ser un demócrata, cuando destruyó en una comparecencia de 5 horas el semanario Zigzag, que era un semanario humorístico que había hecho una caricatura realmente intrascendente y que cualquier gobernante moderno apenas si le hubiera pasado por arriba. Comienzan los sabotajes y las guerrillas. Castro ordena el fusilamiento de sus amigos, los comandantes Ori Marín, William Morgan, Plinio Prieto, Porfirio Ramírez, Sinesio Walsh. Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con Cuba y miles de personas acuden a la embajada americana para solicitar visados. Poco tiempo después, una invasión de 1.500 cubanos desembarca en Playa Girón. Son expedicionarios armados y entrenados por Estados Unidos, que luego les niega la ayuda aérea. Por eso son derrotados tras fuertes combates. Y comienzan las detenciones masivas en las ciudades. La Habana se llena de banderas rojas para recibir al cosmonauta Gagarin. Y ahora, Fidel Castro admite por primera vez que es comunista. Y con entera confianza, soy marxista-leninista y seré marxista-leninista hasta el último día de mi vida. Empieza el éxodo masivo. Son expulsados sacerdotes y monjas. Los prisioneros políticos llenan las cárceles y miles de inocentes terminan en campos de concentración. Al mismo tiempo tiene lugar una gran campaña de alfabetización y el gobierno afirma que 1 millón de analfabetos aprende a leer. Che Guevara declara que hay una crisis de producción. Los alimentos rusos comienzan a sustituir a los americanos. Se decreta el racionamiento, que dura hasta hoy. El país es un caos, colas, paredón, cárceles. De todos esos errores, Castro responsabiliza a los viejos comunistas. Y ahora niega que existan bases atómicas en Cuba. Que no tenemos ni bombas atómicas, ni cohetes dirigidos interplanetarios, y que ni siquiera tenemos un refugio contra todo eso. Pero en octubre de 1962 se descubren misiles soviéticos en la isla. Kennedy ordena el bloqueo naval y el mundo está al borde de la guerra. Finalmente los rusos ordenan la retirada de los cohetes sin consultar con Castro, que traicionado busca el conflicto. The United States aims regarding Cuba have not changed. Fidel entró en la base rusa. En el radar se veía un avión norteamericano. ¿Cómo se tumba?, preguntó. Apretando aquí, le dijeron los rusos. Castro apretó y el U-2 cayó ante la cara aterrada de los oficiales soviéticos. Ahora
el éxodo de cubanos se hace incontrolable. Proviene de todas partes del país. Y en 1963, mientras Castro es recibido como héroe en Moscú, en Cuba aumentan las fugas masivas por mar. Y las presiones son tan fuertes que Castro se ve forzado a autorizar por corto tiempo las salidas libres. Se abre el puerto de Camarioca y 500.000 pide salir, pero antes deben pasar por trabajos forzados en la agricultura. Miles se quedan esperando por la salida. La Habana, deteriorada y triste, es devorada por la erosión histórica. En agosto de 1968, siguiendo la línea oficial soviética, Castro apoya la invasión de Checoslovaquia. Cuando entraron los tanques rusos y Fidel Castro los apoyó, estaba en Italia. Ya no pude más, no regresé. Y el que no se sienta bien... Castro intenta un último esfuerzo gigante por arreglar la economía y trata de hacer una zafra récord de 10 millones de toneladas de azúcar. Con el fracaso de esa zafra, se derrumba definitivamente la economía del país. Y se imponen nuevas leyes represivas y el racionamiento aumenta. Cientos de miles de cubanos son enviados a los campos de concentración conocidos como UMAR. Cuba se convierte en la más fiel de las provincias soviéticas, en el tercer poder militar de toda América y en una finca privada de Fidel Castro. Compañero Fidel, a nombre de la Organización de Pioneros José Martí, al cuarto Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. Todos somos vecinos, todos somos familia. Podemos detenernos en cualquier casa, en cualquier lugar aquí, conversamos con los vecinos de la manera más natural. Ellos ya no miran al hombre público. Ellos no miran al hombre público ya como yo, un individuo que esté por encima de todos los demás. Buenas. ¿Cómo están? Bien. Dígame, ¿cómo están? Pero yo sí tengo mucho sumo interés en haberle planteado algo. Y me alegro como ¿Cuál es tu problema? Sí, muy grave. Yo trabajaba en esa escuelita y se me ha hecho algo que la revolución no puede en ningún momento aceptarlo. Pero imagínese usted que hubo 6 meses sin pagarme salario. Una trabajadora, que aquí en cualquier lugar usted puede pedir una opinión de mía. Y se me paga el salario que se me debe. ¿No te pagaron ninguno de los meses eso? No, yo iba al Ministerio de Educación, compañera. Apunta eso ahí, por... Hasta luego. En primer lugar, la economía cubana en los años 80 estaba más en ruina que nunca. O sea, allí no existía en el país nada. Las croquetas y el refresco de anís que sostuvieron a ese país por tanto tiempo desaparecieron. O sea, que la isla se convirtió en una especie de peladero estatal. No quedaba ni un matojo donde amarrar una chiva imaginaria. O sea, que la economía se había suicidado. Y el éxodo continúa. La cultura cubana lleva casi 2 siglos de exilio. El colonialismo español, la dictadura de Machado, la dictadura de Batista, la dictadura de Castro. Los más destacados pintores, escultores y artistas cubanos han creado sus obras más importantes fuera de la isla. Las transparencias eróticas de Soriano. López de Irube, forma y estructura. Los planos múltiples de Lozano. Mijares, trópico y tragedia. ¿Cómo escribe un escritor? Bueno, pues haciendo la obra como puede, a pedazos, en rincones de silencio y sobre todo con una tremenda carga de estupidez encima de su pluma. Los artistas que estamos en el exilio
no contamos con el auxilio no tenemos un país detrás, es decir, como lo tiene, por ejemplo, pues el que estén ahora en Cuba o los que estén en sus países, es decir, nos es mucho más difícil, que tenemos que hacerlo todos solos. Bueno, yo no existo para el régimen cubano. A pesar de mi participación dentro del proceso, lo primero que hicieron, como es costumbre dentro de ellos, fue volatilizar toda mi obra. Yo no figuro, yo no existo, yo he dejado de existir hace muchos años, desde el mismo momento en que me asilé. Pero también en el cine realizado en el exilio hay una nota amarga, como en el film El Súper, que relata las aventuras del encargado de un edificio en un barrio humilde de Nueva York. El film ganó el primer premio en el Festival Internacional de Mannheim, Alemania. No, pero claro, yo soy el súper. Yo soy el criado. Yo soy el que me tengo que embarrar las manos porquería, ¿verdad? Pero eso sí, cuando se acerca la Navidad, a nadie se le tumba un inodoro, ni se le rompe una ventana, ni nada. Estás cansado de toda esta gente ya. Y la única ventaja es que uno le puede mentar la madre hasta el presidente y no le pasa nada a uno. Eso sí, no le tumbes $1 porque te mandan para la silla eléctrica, ¿eh? Cansado estoy, caballero. Yo, que cansado estoy. Cansado, no quiero ver más cáscara de huevo, ni más borre de café, ni más lata de sopa vacía, ni más miel de perro, ni un carajo. No puedo más, se acabó ya todo para el carajo, vaya. Ya, se acabó. Muchachos, ahí le dejo la revolución. ¡Cuérdela! ¡Fuego! El fusilamiento de un criminal de guerra permite la posibilidad de comparar la realidad con la ficción, como ocurre en el film premiado Huaguasí, que recrea la intensidad de los primeros años revolucionarios. ¡Preparen! Muchachos, ¡apunten! ahí les queda la revolución, ¿eh? Ojalá que sepan cuidarla. La música popular cubana ha aportado al jazz parte de su genio. Paquito de Rivera es hoy uno de los más importantes saxofonistas de Estados Unidos. En 1980, abandona el grupo musical Iraquere y se exila. Bueno, esto sucedió en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Yo estaba de viaje con los iraqueres, pues yo no podía seguir viaje. Yo no sabía cómo irme de allí, porque lo que veía por todos lados eran policías. Yo no quería dar escándalo, estaba demasiado nervioso para dar un escándalo. Pero yo estaba decidido, el que me queda delante es Chucho Valdés, el director de los iraqueres. Y le digo, Chucho, se me ha quedado el saxofón. Y Chucho me dice, bueno, pues corre a buscarlo, que se nos va el vuelo. Y yo cogí ese saxofón, pero no lo regresé al avión después. Hace 20 años, Carlos Franchi me llevó a conocer a José Lezama Lima, un escritor gordo, muy simpático, que vivía en una casa rellena de libros en La Habana Vieja. Y Franchi me dijo, ese hombre es el maestro de la lengua española, el más grande de los escritores cubanos. Su obra principal, Paraíso, no se ha publicado todavía. Es solamente un manuscrito, pero tú tienes que leerla. Yo la leí, empecé a traducirla al italiano, y yo me gané el premio para la mejor traducción del año. Lezama Lima ha muerto y yo no lo volví a ver. Cuando expliqué esto y después... Esta señora es su hermana, profesora de la Universidad de Puerto Rico. Es lo que nos puede dar la pista mejor de un sujeto y demás. ¿Cuándo se publicó Paradiso en Cuba? Paradiso se publica por la UNEAC en el año 1966 y fue una gran alegría, un libro costoso de 600 páginas y él pensó que ya quedaba plasmado. Pero al poco tiempo de publicado Paradiso,
en nuestras conversaciones telefónicas se inicia un tono de angustia y de tormento, y me señala que el libro ha sido recogido y que el futuro ni del libro ni de él en ese momento tienen seguridad alguna. En verdad, esa historia de Paradiso, quien la sabe de verdad es el señor Franchi. Paradiso suscitó una gran polémica. Después de editado, la seguridad del Estado ordenó que fuese recogido. Yo fui llamado a casa de Fidel Castro, hubo una protesta muy grande por esa recogida. Me encontré a un oficial de la policía con el capítulo 8, es un capítulo erótico, y el erotismo es siempre un tema prohibido en la literatura cubana y en la literatura comunista. Yo le dije a Fidel Castro que me parecía un acto bárbaro que una novela de esa importancia fuese recogida, y Fidel Castro pensó que eso hacía menos daño y autorizó una edición limitada de la novela. Ya a partir de ahí empiezan sus dificultades. Evidentemente, cuando se inicia la dispersión familiar, eso para él fue un golpe inmenso, ¿sabe? Ver cómo se destruía la familia, y no la nuestra. Era un proceso que casi se iniciaba un éxodo en masa, como que se empezaba a quedar sin lo que él más amaba, que era un mundo de amigos. Cada vez que se iba un amigo, cada vez que nos íbamos alguno de nosotros, él empezaba a percatarse de que ya eso era un régimen sombrío. Porque, por ejemplo, personas que eran tan decentes, que cabían en cualquier régimen, ¿por qué no cabían ahí? Él más o menos lo decía en una frase más poética, ¿no? Y usted publicó las cartas de su hermana en un libro. Yo recibo la última carta, y figúrese usted en este momento la angustia que es para mí repetir esto, después de muerto mi hermano. Y yo recuerdo que le dieron un premio en Italia, un premio de 1 billón de liras, y con el premio querían que Lezama Lima viniera a Italia, hiciera un viaje a Italia, y él no vino. Y nos contaron, fue el embajador cubano allá en Roma que nos contó que no venía porque tenía disturbios nerviosos. No lo dejaron salir jamás. Se exilió en su propia patria. Además, yo creo que lo más ya oprobioso que pudo ocurrir fue después de la autocrítica de Padilla, cuando es declarado él no persona. En Cuba no se podía citar un verso de mi hermano, y visitarlo era un acto subversivo. Su soledad está expresada en los versos de Fragmentos a su imán, cuando como tema en muchísimos de los poemas dice: espero a alguien y sé que nadie ha de venir. Hay un gran escritor cubano, amigo de Jorge Luis Borges y de Vítor Gombrowicz, que es, yo creo, casi desconocido en el extranjero. Virgilio Piñera, dramaturgo, novelista, poeta. Desde el año 69, cuando Virgilio publica La vida entera, no le vuelven a publicar más ningún libro. Pero él había seguido escribiendo mucho, tenía 6 obras de teatro inéditas, un libro de cuentos, muchos poemas. O sea, esa obra inédita que podía sobrevivirle. La policía inmediatamente entró en su casa en los mismos funerales, cuando se estaban celebrando los funerales, cerraron la casa, la sellaron y se llevaron todos los manuscritos. Como escribía en el periódico Revolución, que en esa época yo dirigía, allí lo acusaron de ser un agente. El pobre Virgilio, que era un hombre así delgado, con miedo, lo comenzaron a golpear, se desmayó y lo metieron en la prisión del Príncipe. Poco tiempo después pidió un pasaporte para salir al extranjero, y el ministro de Relaciones Exteriores públicamente lo abochornó, lo acusó de ser homosexual, etcétera, etcétera. La gente no puede entender qué cosa es la policía secreta cubana, la seguridad del Estado. Yo creo que a Virgilio lo acusaban como de estar vivo y de ser muy irónico, de hacer una literatura un poco corrosiva, crítica, irónica, y además de no ser un individuo burgués. Cuando todo el mundo se enteró de que estaba muerto en la funeraria Rivero,
fuimos para la funeraria y de pronto aquella funeraria se convirtió casi como un foco mudo de conspiración porque toda la gente estaba allí, aunque casi no nos hablábamos. Entonces, ¿qué fue lo que optó la seguridad del Estado en aquel momento? Sencillamente retirar el cadáver. El cadáver se llevó con su féretro, desapareció, lo montaron en el carro fúnebre y aquel carro partió a tal velocidad que fuimos muy pocos los que pudimos seguir a Virgilio en ese viaje. Nosotros pudimos alquilar una máquina de alquiler y fuimos detrás de él a toda velocidad y alguna gente en bicicleta también lo perseguimos. Y así fue realmente como murió Virgilio. Pero no siempre los métodos son así, digamos de sutiles o elegantes, entre comillas, ¿no? Hay ocasiones como en el 1978, en vísperas del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, al señor Juan Peñate Fernández se le ingresó durante 48 días en el Hospital Psiquiátrico Nacional, conocido tradicionalmente por Mazorra, sin darle una explicación. Y así también al ingeniero Luis Font Vidal, porque había presentado sencillamente su salida del país legal, se le cogió, se le montó en un camión y se le iba golpeando por toda la ciudad. Quien lo golpeaba era el boxeador olímpico cubano Orestes Pedroso, de la ciudad también. Todo esto mientras las turbas pues se reían, lo insultaban, lo escupían. En 1972, el poeta Heberto Padilla, después de la publicación de su libro Fuera del Juego, es detenido y obligado a confesar falsos crímenes en contra del Estado cubano. Este hecho, que recuerda los peores momentos de las purgas estalinistas, es denunciado por los más conocidos intelectuales extranjeros. En Europa, la izquierda liberal rompe con Castro y las repercusiones políticas son tan grandes que el gobierno cubano se ve forzado a liberar al poeta. Padilla, hoy exilado en Princeton, comenta este hecho. Desde hacía tiempo, ya hacía más de un año, cuando se dio la amnistía a los presos políticos de Cuba, mi mujer y yo, Belkis, intentamos dirigirnos al gobierno revolucionario de Cuba para que nos dejaran salir, porque se suponía que aquellas personas que habían estado presos o que sufrían un rechazo social se acogían a ellos. Entonces yo me dirigí a las autoridades de Cuba, nunca tuve respuesta. Después de que se me promete a mí que voy a salir, es cuando me llaman súbitamente por teléfono a mi casa. Esos son los detalles del incidente. Me llama Chomi, que era el secretario de Fidel Castro. Fidel no le gusta nunca dar la cara. A mí me recuerda mucho las cosas de Solzhenitsyn en su libro, cuando dice que Stalin veía por un hueco todos los procesos de Moscú y él nunca daba la cara, de modo que él nunca puede ser citado directamente ni nada de eso, pero yo sí puedo citarlo. Él siempre tuvo su cara presente todo el tiempo en mi caso y él siempre lo quiso evitar, sobre todo cuando yo estuve preso. Fui convocado a la oficina de Fidel Castro, cosa increíble, para que uno se vaya de un país, lo inviten a la oficina de jefe de Estado, ¿no es cierto? Él quería, y la posición era de que una rectificación de mi parte hubiera sido deseada, como te he contado en otros casos. Hubiéramos querido que tú vivieras aquí, ahí está tu casa, ahí están tus libros, pero yo sabemos que tú estás demasiado motivado. Es una expresión que se pega en Cuba queriendo significar que estás lacerado, herido por un problema específico, por una conducta específica. Allí se mencionó que Belkis había hecho lo que no debía haber hecho al venir al extranjero, que había hecho gestiones excesivas para que yo saliera, y que incluso hasta al Papa le había escrito. Yo dije, yo no sabía que ella hubiera escrito una carta al Papa. Todo el mundo dijo, los compañeros de la seguridad del Estado, nos han estado informando siempre, son gente muy fina, muy delicada, bueno, siempre han estado... Tú mismo lo habías dicho en la autocrítica. ¿Cómo no? Yo siempre dije eso en la autocrítica. No, y además yo dije mucho más. Lo que me sorprende es que la cabeza política de algunos estúpidos que hay todavía en el mundo no hayan leído la única posible lectura de ese texto. Mi autocrítica era más un ruego para no ser creída. ¿Qué es este libro italiano que está por aquí? Cristianísimo de Ragion di Stato. Es un viejo coloquio del año 52 entre católicos. Exactamente, es un libro que leyó Fidel Castro en su juventud, El cristianismo y la razón de Estado. Existe un momento en que la razón de Estado, por muy liberales que seamos, tiene que prevalecer por ciertas posiciones individuales. Es decir, en un momento determinado, Fidel Castro, tenía tantas ganas de gritar cualquier verdad política contra los propios intereses de él, que la hubiera gritado, dice él. Pero usted tiene responsabilidades que llevar adelante.
nosotros no, dijo que también conmigo que se habían cometido desmanes conmigo, que sabía que yo no iba a permanecer allí porque ya yo lo había hecho saber, pero que al regreso mío, si yo quería regresar a los 3 años, habría la oportunidad de discutir por qué esas cosas ocurren. ¿Y tú pensabas regresar? ¿Pensabas que hubiera jamás yo nunca he pensado en regresar. Yo no pensé en regresar. Yo lo que quería era irme, yo no quería ser elocuente, como te dije a ti, yo no quería ser brillante. Yo quería, como decía Luis Ciardini, tu amigo italiano y amigo de Maquiavelo, huir tantos kilómetros o millas de un tirano como fuera posible. Aquí en San Juan de Puerto Rico, que se parece tanto a Cuba, improvisamos una pachanguita. Ya no pregonen en la esquina. Como decían en mi país, a mí me matan, pero yo gozo. La fiesta para nosotros es una liberación. El que siembra su maíz, que se coma su pinol. El que siembra su maíz, que se coma su pinol. Que siembra su maíz, que se coma su pinol. El que siembra su maíz, que se coma su pinol. Muchacha, dice tu abuela, que no te metes en la cocina. Oye, muchacha, dice tu abuela, que no te metes en la cocina. ¿Y eso qué es? Esto es ajiaco. Ajiaco. Es un plato típico de Cuba y tiene 4 tipos de carne. Entonces tiene, aquí está, plátano, yautía, malanga, boniato, maíz. Exacto. El frijol negro es un grano de color negro que se cocina a base de aceite, vinagre, un poco de vino y entonces le echa un poquitico de orégano y con un buen sofrito de cebolla y ajo, y aquí tienen ustedes lo que es un frijol negro. Este arroz que ustedes ven aquí muy blanquito, esta es la base de la comida cubana. Sin arroz no hay comida cubana. Hacer este arroz es sumamente difícil. Hay que lavarlo, hay que echarle un poquito de limón, hay que escurrirlo varias veces. Cuando usted come el arroz en Estados Unidos y en China que está empegotado, en Cuba no. Digo, yo no sé ahora con Fidel, pero el arroz cubano, por cada taza de arroz, usted le echa una taza de agua, una cucharadita de sal, una cucharadita de manteca. Tan pronto hierve, lo pone a fuego lento y entonces lo tapa. Y se puede olvidar, puede ir a atender a su marido. Hay escritores amantes del asfalto y de las grandes ciudades. Y Broadway es el escenario ideal para Guillermo Cabrera Infante, uno de los escritores más importantes de la literatura latinoamericana y para mí una revelación. El mayor ingenio humorístico de la lengua española, como lo definió una vez un crítico de la New York Review of Books. Aquí con su mujer, Miriam Gómez, una actriz. Antes de la Revolución escribía de cine y se firmaba Caín. Después fui director de un magazine literario en La Habana, Lunes. Sus obras más importantes son Tres Tigres y La Habana para un infante difunto, una galería de mujeres descritas por el hijo de una familia de stalinistas. Yo no sé, yo tengo una visión pesimista del mundo y ni siquiera tengo una visión de la historia porque no creo en la historia. Y yo creo que las ideas, contrariamente a lo que decía José Martí, que las ideas se matan igual que los hombres. Hay muchas ideas que en Cuba han desaparecido por completo, que la gente ni la conoce. Guillermo, tú tenías padres comunistas, creo. Yo nací en un hogar comunista. Mis padres y mi padre y mi madre fueron fundadores del Partido Comunista en mi pueblo. Mi padre se encantó porque nací el 22 de abril, que es el día que nació Lenin. Pero mi madre se sintió muy disgustada porque ella quería que yo naciera el 23 de abril, que es el día que nació Shirley Temple. Entonces, lo grave es que hubiera nacido el 21 de abril, que es el día que nació Adolfo Hitler. Bueno, lo que sí es interesante, yo creo, como comentario estrictamente literario, es que
Por primera vez en 25 años hay absolutamente el 90% de los escritores cubanos están en el exilio. Y los que están en Cuba, excepto Nicolás Guillén, que es un viejo comunista que acaba de cumplir 80 años, no son de ninguna consecuencia fuera de Cuba. Casi todos los escritores cubanos han vivido siempre en el exilio, ¿verdad? Sí, realmente eso es cierto. Es decir, desde Heredia, José María Heredia, en el siglo pasado, hacia 1830, que fue el primer poeta romántico en español. ¿Y tú dónde vives, Guillermo? Yo vivo en Londres y ahora soy inglés, súbdito de Su Majestad Británica, la Reina Isabel II, que Dios y la penicilina guarden. Y soy el único escritor inglés que escribe en español. ¿Tuviste que Guillermo tenía a todo el mundo loco todas las semanas en Cuba con esto? En un descanso de la filmación, viejos amigos se reúnen. Como siempre se habla de política, de sexo, de cine, y se recuerdan también las polémicas de los tiempos del periódico Revolución, cuando los intelectuales y el poder tenían todavía la posibilidad de polemizar. Cuando todavía Fidel Castro se permitía hacer estas cosas, y en público nos dijo, ¿y ustedes por qué han publicado ese numerito provocador de Lunes de Revolución? Porque yo no le tengo miedo a lo que ustedes han publicado. Si ustedes quieren, mañana mismo esta calle que se llama calle 23, se llama calle Karl Marx. Pero eso es una cosa que no están todavía los tiempos como para hacer semejante cosa. Y tuvimos muchos problemas, inclusive con los comunistas, por publicar, por ejemplo, los textos de Trotsky y el texto de Saint-Just, que eran textos considerados subversivos por ellos. ¿Cómo terminó Lunes y cómo terminó Revolución? Lunes terminó mal, como terminó mal el periódico Revolución, pero terminó mal de una manera más dramática porque Lunes defendió una peliculita que duraba nada más que 25 minutos, que se llamaba PM, y era el mundo de los bares, el mundo negro, mulato, blanco, lo que fuera, pero era el mundo de gente que se divertía alrededor de diciembre de 1960. Entonces, esta película, cuando ellos fueron a solicitar el permiso de la comisión de revisora de películas, que no era más que la comisión de censura vieja de épocas de Batista, mantenida por el Instituto del Cine, por Alfredo Guevara y en último extremo por Fidel Castro mismo. Hoy he visto esa película PM por primera vez después de 20 años y no me he dado cuenta que hay de peligroso. Nosotros tampoco nos dimos cuenta. Es que era exactamente eso. Entonces esa película de pronto se convirtió en una pieza de convicción, en una lucha por el poder cultural y en último extremo por el poder. Muy bien, había muchas cosas. De la película por primera vez se censuraba una obra de arte cualquiera en Cuba, no porque tuviera un contenido político contrarrevolucionario, sino porque la misma obra de arte era contrarrevolucionaria. Es decir, lo que pasó después, lo que había pasado antes en la Unión Soviética, que el arte abstracto no tenía ningún contenido, pero era contrarrevolucionario porque así lo decía Stalin. En realidad es un momento entre los que quieren darle ese carácter rígido ruso a la revolución cubana y los que queríamos una revolución libre, una revolución de pachanga, de alegría. ¿No te parece? Pero nos equivocamos extraordinariamente porque es verdad que no era estalinista el país. Es que el país era Fidel Castro y Fidel Castro era Stalin.
Entonces hicimos un manifiesto porque en esos momentos se organizaba el primer Congreso de Artistas y Escritores de Cuba. Un manifiesto privado a Nicolás Guillén, con 200 firmas de intelectuales, artistas, escritores, etcétera, protestando por la prohibición de esta película y haber catalogado esta película como contrarrevolucionaria. Al contrario, a mí PM me hace pensar en muchas películas italianas neorealistas y de izquierda. Los comunistas que estaban detrás de este congreso se asustaron, empezando por Nicolás Guillén y los demás, y se decidió hacer unas reuniones con Fidel Castro cada viernes en la Biblioteca Nacional de La Habana. Y en esa mesa presidencial, que parecía con Fidel Castro en el centro, con sus barbas y todo, parecía prácticamente una versión extendida en CinemaScope de La Última Cena. Que en realidad era un tribunal. En esta ocasión, la deferencia ante los intelectuales fue quitarse la pistola y ponerla en la mesa, dar la vuelta y ponerse frente al micrófono en el cual todos nos paramos a decir lo que creíamos o lo que sabíamos. Y la culminación de la culminación fue el discurso de Fidel Castro. Y al final, pues, dijo sus famosas palabras a los intelectuales que en Cuba son un catecismo y que es una muestra extraordinaria de su estalinismo, y un estalinismo en estado salvaje, como diría Sartre, porque dijo con la revolución todo, contra la revolución nada. Y es decir, y determinando qué era todo con o qué era nada contra, estaba por supuesto él, la máxima autoridad, el máximo revolucionario y el máximo líder de la revolución. Y ahí terminó todo, ahí se condenó a Lunes a desaparecer. Y ese fue el fin de todo, el fin de... Es decir, para nosotros fue verdaderamente el fin. Mire, Clara, le habla Tomás Regalado de Miami. Cuénteme, por favor, de su hijo. Mi hijo tuvo 56 días en una huelga de hambre. Mi hijo no se le dio asistencia médica ninguna. Y todos los días ellos me decían que mi hijo estaba divinamente bien, que estaba comiendo. Mi hijo se me estaba muriendo, señor. Y mi hijo murió ciego, chicos. Mi hijo hacía 5 días que no tragaba agua, chicos. Y todavía la tumba de mi hijo sigue vigilada. Yo estoy dispuesta a tomar a lo que sea. De todas maneras, mi hijo me lo asesinaron, me lo mataron. Yo llevo 20 años en esta lucha, la de Batista y esto. Que había orden de matar a mi hijo en aquella y nunca lo llegaron a hacer. Y aquí me lo eliminaron, me lo asesinaron. El hombre, cuando quiere ser libre, tiene que ser libre total. Total. Y olvidar esas raíces, olvidar la madre, olvidarlo todo. Yo no creo que la revolución haya beneficiado a nadie. A ellos mismos, uno con otro. Pero lo malo es que ya no habrá Cuba. Nosotros no estamos derrotados. Nosotros triunfaremos en Cuba. Es decir, nuestro pueblo, insisto, triunfará en Cuba. Un viaje largo, amigos muertos, amigos que se vuelven enemigos, amigos que hemos conocido y han desaparecido, como un sueño que ha salido mal. En el sueño yo caminaba en una cola interminable, caminaba y cada vez había más gente delante de mí. Me desperté, me vestí, salí a la calle y entonces vi otra enorme cola, una Cuba interminable que daba vueltas y vueltas delante de mí. Y al final de ese viaje uno se pregunta, ¿es esta la otra Cuba?
No hay que ser un negro lucumí, ni tampoco un esclavo ya, para sentir ansia de gozar cuando resuena un bongo que tanto alegra el corazón. Solo ardiente sangre hay que tener y bella ilusión hay que llevar. Venga el ritmo sabrosón, vamos todos a escuchar de la rumba blanca a sus horas. Rumba blanca es un canto de grecual espuma del mar tropical. Rumba blanca fue tu luz que alumbró mi alma que se dicha ayer. Lleva siempre los recuerdos de verdes palmares y mi cielo azul. Rumba blanca, cuando quiero a mi Cuba bella volver a ver. Tinky, 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 ay mamá. Tinky, 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 ay mamá. Tinky, 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 ay mamá. Rumba blanca, cuando quiero a mi Cuba bella volver a ver. Tinky, 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 tinky.